Vamos ya con otro asunto, vamos a hablar de igualdad y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que prácticamente se acaba de firmar en el Congreso, Estíbaliz. Así es, Marta, ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Congreso de los Diputados le daba luz verde el pasado jueves. Se trata de 212 medidas. Una de ellas contempla que las madres de hijos asesinados por sus parejas o exparejas sean consideradas como víctimas de violencia de género. Las propuestas cuentan con un respaldo económico de 1.000 millones de euros en 5 años, 100 millones para entidades locales, 500 millones para las comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales. El acuerdo está previsto que se ponga en marcha como máximo en 2 meses. Nos corresponde, señora Ortiz. Pues para hablar de este asunto, esta mañana nos acompaña el senador Hipólito Suárez, que es vicepresidente de la Comisión de Igualdad en el Senado. Señor Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, de hecho del Senado salieron 267 recomendaciones a ese Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto que por sus apoyos y por los avances que se recogen, estamos ante un acontecimiento histórico. Así es, y así lo decíamos en el pleno celebrado en la Cámara Alta, donde aprobábamos estas 267 medidas que desde el Senado, desde las distintas formaciones políticas, por unanimidad de todas ellas, así también después de haber escuchado a muchos colectivos, también a víctimas de violencia de género, elevamos, ya digo, al gobierno del Estado pues esas 267 medidas que desde el Senado creemos que son necesarias para erradicar pues esta lacra que es la violencia de género. Hoy tenemos que lamentar tristemente 45 víctimas, 45 mujeres víctimas de violencia de género, de ellos también pues sumarle 5 niños, 5 menores que también han sido asesinados a manos de esos asesinos que han cometido el delito con esas mujeres y además tristemente también más de 18 huérfanos que dejan esos hombres que por cobardía, llamémosle así, pues han asesinado a esas mujeres sin tener ninguna culpa a ellas, ¿no? Claro, señor Suárez, porque las cifras son terribles, las ha detallado usted perfectamente, ha hablado de la unanimidad que hubo en el Senado, por eso llamó la atención que no la hubiera en el Congreso con este asunto, una vez que esto recogía el sentir del Senado y de la sociedad en general. ¿Eso por qué fue? Tristemente es así y nos estamos acostumbrando y lo estamos viendo en estos últimos días, como hay alguna formación política que con tal de llamar la atención, con tal de obtener titulares, pues no refrenda un pacto de Estado, no aprueba, no vota a favor de esas medidas que tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado se aprueban, se elevan al gobierno para esa aprobación, ya digo, del Pacto de Estado. Hemos visto en el Congreso una abstención y hemos visto como el mismo grupo político en el Senado aprueba, vota a favor de esas 267 medidas que desde la ponencia de estudio, además un magnífico trabajo riguroso, serio, se ha llevado a cabo y estamos viendo como bueno esa división interna que sufre esa formación política pues lleva a que en el Senado se vote que sí por unanimidad, ya digo, y en el Congreso se abstenga, lo que quiere decir que bueno que hay formaciones políticas, como decía con anterioridad, que buscan más un titular que trabajar en la cuestión. En este pacto de Estado lo que tenemos que hacer todas las formaciones políticas que hemos sido elegidas democráticamente es arrimar el hombro, porque esto no es un problema que tenga solo una formación política, esto es un problema real que existe en la sociedad y no es un problema solo en el que tengan que luchar las mujeres, es un problema por el que tenemos que luchar para erradicar, para acabar con él, las mujeres, los hombres, toda la sociedad en general, todos los partidos políticos sin mirar ideología, credo. Y por lo tanto yo lo que llamo desde aquí es que cuando el gobierno saque el texto definitivo para aprobar en el Congreso y en el Senado ese pacto de Estado, todas las formaciones políticas dejemos nuestros colores y lo aprobemos por unanimidad porque es una necesidad que tiene nuestra sociedad. Hablamos de un pacto de Estado que viene a mejorar la ley del año 2004, un pacto que además cambia la definición de violencia de género y se acoge al Convenio de Estambul. Así es, porque a raíz de ese convenio es cuando se modifica las políticas que se estaban llevando a cabo en el Estado y además se adecúan a esa exigencia del convenio de Estambul. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que
es necesario tapar esos huecos que encontramos en la legislación española y la adaptamos ahora a ese convenio, a ese pacto de Estambul, y por eso también se hacen estas 267 propuestas dentro de lo que es esa ponencia de estudio que se elaboró, que se trabajó en el Senado. Por lo tanto, aquí es intentar tapar esos huecos, porque solo así, ya digo, seremos capaces de erradicar este problema, esta lacra que tiene la sociedad hoy en día. Digo, a lo largo de muchos años han sido muchas las víctimas, y ya no solo las que han sido asesinadas, sino todas aquellas personas, familiares que dejan alrededor de esta víctima, ¿no? Es un problema grande, por lo tanto hay que adaptar pues la normativa española a ese convenio, a ese pacto, como queramos llamarlo, de Estambul. Ahí está una de las principales novedades, señor Suárez, que se ha destacado tantísimo estos días, el hecho de que las madres de niños que ya han resultado fallecidos pues sean consideradas también víctimas de la violencia de género, casi como la peor forma de violencia de género que se puede ejercer contra una mujer, que es matar a sus hijos, y ya lo decían desde muchas asociaciones que esto debía ser así. Totalmente de acuerdo, pero también es importante no solo eso, sino también que se impida por todos los medios que la custodia de esos menores que han sido, pues que han perdido a su madre, o que su madre ha sido víctima de violencia de género, no puedan tener la custodia compartida, y que además no puedan visitar a sus padres, que sean condenados lógicamente en la cárcel, ahí donde estén. Yo creo que son medidas que lo que van a conseguir es que alguien, antes de atentar contra una mujer, se lo piense mucho, porque no solo perderá a esa mujer, sino perderá también a su familia, y sobre todo caerá sobre él toda la ley, que es lo que tenemos que conseguir con estas medidas. Es importante que tengamos muy claro que esto no es un problema, como decía al principio de la entrevista, de las mujeres solo, es un problema de todos, y por lo tanto una sola víctima que haya, ya es demasiado. Si estamos pues enfadados, estamos dolidos, estamos trabajando para erradicar esta lacra, y a día de hoy llevamos por 45 víctimas y estamos, pues ya digo, muy dolidos, una sola también produce ese dolor. Por lo tanto, yo hago un llamamiento desde aquí, de esa comisión de igualdad, de todos los sectores de la sociedad. Ayudemos a las mujeres que son víctimas de violencia de género, pongamos todos los medios necesarios en todas las administraciones. Ya lo decías también antes, Marta, esos 1.000 millones que en 5 años vamos a gestionar las administraciones locales, las comunidades autónomas y el propio Estado, porque esto es una responsabilidad de todas las administraciones, y tenemos, que ya digo, que arrimar el hombro, sin mirar ideología, sin mirar credo, sin mirar banderas, porque yo creo que aquí lo que hace falta es que nos concienciemos, y que además pongamos todos los cimientos para que en la enseñanza, en la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, pues sea además obligatorio trabajar en el derecho a la igualdad, en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. ¿Y cuánto influyó el caso de Juana Rivas este verano, señor Suárez, para que también el Senado, la Cámara Alta, propusiera una medida relacionada con este acontecimiento? Pues sí, así es. Es verdad que la ponencia de estudio en el Senado estuvo trabajando con anterioridad a lo que cuando se conoció el caso de Juana Rivas, ¿no? Por lo tanto, sí es verdad, había un trabajo previo, pero eso también llevó, cuando se conoció este caso, pues a que en el Senado se tomase o se llevasen diferentes medidas. Esto es un trabajo, digo, esta ponencia de estudio que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas horas, escuchando a todos los colectivos, escuchando también a las víctimas, escuchando también las opiniones de todos los grupos políticos. Pero sí es verdad que debido al caso de Juana Rivas, pues también se incorporaron medidas a estas propuestas que desde el Senado se elevan al gobierno del Estado. Por lo tanto, Juana Rivas tuvo mucho que ver en algunos artículos, algunas propuestas que desde la Cámara Alta pues hemos propuesto. También queríamos hablar de la justicia, que también debería estar en primera línea de este pacto contra la violencia de género, porque se pide también desde muchas asociaciones que determinadas sentencias, como por ejemplo las medidas de órdenes de alejamiento, que se tenga en cuenta esa perspectiva de género también a la hora de saber que el maltratador suele matar en el ámbito familiar, algo muy difícil de detectar.
detectar, y ahí debe estar la justicia, ¿no? Por eso hace falta formación, formación en todos los sectores, también en la justicia, porque además debemos tener que a nuestros juristas, a los jueces y juezas que trabajan sobre violencia de género continuamente formados, además también a los cuerpos de seguridad del Estado, a la policía, para que cuando una víctima de violencia de género quiera ya denunciar, pues el policía de mi pueblo, el policía de Moya, el policía de Artenara, pues tenga esa formación y pueda atender como tiene que atenderse a esa víctima y enseñarle cuál es el protocolo a seguir. La formación es necesaria, ya digo, no solo en la justicia, no solo también en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en las universidades, sino también en los cuerpos de seguridad del Estado, que hacen un trabajo magnífico también cuando reciben a esas víctimas de violencia de género. Aparte de los técnicos que se dejan la piel en las administraciones, en el ayuntamiento, en el cabildo, en el gobierno de Canarias o en el propio gobierno del Estado, le digo que se hace necesaria esa formación ¿para qué? Con el único objetivo de ayudar a esa persona, a esa mujer que viene a poner una denuncia porque ha sido maltratada. Bueno, estamos hablando de un pacto de Estado que tendría que ponerse en marcha en 2 meses, pero hoy también están paralizados los presupuestos generales del Estado. ¿Qué futuro vislumbra, señor Suárez? Bueno, pues fácil no es, ya lo ha dicho el propio ministro Montoro, no estamos en una situación que nos permita ser objetivos con respecto a la aprobación de los presupuestos en un corto plazo de tiempo. Bueno, la situación en España todos la conocemos, yo no voy a entrar ahora a debatir cuál es, porque ya digo que es de todos, por todos conocida, pero sí es verdad que esta situación que se está viviendo en la actualidad no está permitiendo el trámite necesario de aprobación de los presupuestos, que beneficiará la aprobación de los mismos por los distintos grupos políticos que así lo hicieron también en el 2017, pues beneficiará en el 2018 a seguir continuando con muchos planes estratégicos, con muchas acciones que desde el gobierno del Estado pues se están llevando a cabo. Fácil no va a ser, pero sí es verdad que yo soy, el que me conoce así lo considerará, soy optimista y sé que más tarde o más temprano los presupuestos del Estado se aprobarán, se seguirá pues con normalidad la legislatura y llegará el dinero a donde tiene que llegar, que es para la recuperación de la situación que hemos atravesado, ¿no? Por lo tanto, responsabilidad a las formaciones políticas para dejar a un lado los intereses partidistas, pensar menos en los votos y sacar a este país adelante. Pues seguiremos muy de cerca la ejecución de ese pacto de Estado por la violencia de género. Hipólito Suárez, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Canarias.